cosas que Dios nos está diciendo de manera muy enfática en este tiempo. Es muy claro cuando vemos a Daniel escudriñando las Escrituras y cuando vio delante de nosotros, sino poder aprovechar la oportunidad, como dice el apóstol. Somos agentes de transformación para la comunidad donde estamos. Eso, el propósito, por supuesto, entonces me lleva a responder y que ese pasión. Peniel me transforme a mí, que mi forma de caminar sea diferente, que mi estilo. Hola, bienvenido a tu programa Escudriñando, un programa diseñado para toda persona que ama estudiar la Biblia. Yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global y esta es una oportunidad maravillosa de compartir contigo lo que Dios está haciendo al lado de mi esposo, el doctor Luis Gómez. Bueno, y quiero saludarte, darte una bendición por lo que Dios está haciendo y gracias a Dios porque podemos profundizar en su palabra en este tiempo. Amén. Dios te bendiga. Sabes, Luis, que está siendo de gran bendición poder estudiar este tema que empezamos. Y me gustaría decir a la audiencia que lo que nos motivó a iniciar esta serie, de alguna manera corta, es los hechos proféticos, los sucesos que se han desencadenado en estas últimas 2 semanas. Porque el año 2014 definitivamente es un año importantísimo en el calendario de Dios, año 5774 Ajin Dalet, un año muy importante en lo que es el calendario de Dios, pero cuando el Señor nos empezó a hablar a nosotros del año 2014 y la gente ya por un tiempo ha estado escuchando las enseñanzas que se han estado dando al respecto, las oportunidades, cómo tomar, cómo aprovechar las oportunidades, cómo poseer las actitudes que necesitamos para vencer. Bueno, hemos estado compartiendo a lo largo del año. Sin embargo, el estar en un momento tan crucial como este, donde de una manera sobrenatural, el Señor está abriendo puertas delante de nosotros, está formando literalmente puertas delante de nosotros, pero estas puertas necesitamos caminar en la instrucción, necesitamos escuchar a Dios para poder aprovechar estas puertas. Y eso es lo que hace que el tiempo sea importante. Y esto fue lo que nos motivó a compartir con la gente esta serie corta de cuáles son esas puertas y empezamos a darle nombres. La primera puerta de la que hablábamos era de que el Señor, de una manera interesantísima, está haciendo un cambio en el liderazgo y es un liderazgo que está levantando, que tiene la capacidad para escuchar las instrucciones de Dios, caminar en esa instrucción. Y esto es lo que va a permitir que el pueblo de Dios pueda poseer sus promesas. Amén. Luego decíamos, la segunda puerta tenía que ver con que Dios nos está planteando el desafío de que como iglesia podamos ahora legislar en nuestras naciones, es decir, no que vamos a hacer politiquería, ni vamos a ser partidistas, sino que entendamos que somos la sal de la tierra y que es a causa de esa naturaleza que la tierra es preservada. Entonces, es poder ver el ámbito de lo que es todo el área gubernamental de las naciones desde el ojo de Dios y nosotros entender que Dios nos colocó para traer la palabra correcta para la toma de decisiones. Amén. La tercera puerta tiene que ver con que el Señor desea que su pueblo en este tiempo sea la que genere las riquezas. Hay cambios económicos muy fuertes en este tiempo. De hecho, las potencias están cambiando, el poder está cambiando de manos. Y este es un momento donde de la iglesia de Cristo se tienen que levantar los José, los Daniel, como tú enseñabas creo que fue el programa pasado, y decías cómo Daniel se mantuvo en el mismo puesto, primer ministro, en 3 naciones distintas, que una tomó control de la otra, pero a causa de no encontrar un hombre tan sabio como Daniel, permanecía en el mismo puesto. Y luego veíamos cómo es una oportunidad de Dios para nuestras vidas, para convertirnos en la puerta de Dios. Y el hecho de ser, y veíamos el Salmo 24, y ahí quedábamos, que es el limpio de manos, las características, como yo soy la puerta de justicia de Dios para que el rey entre y se establezca. Limpio de manos, que es que la forma en que yo opero, la forma como genero las riquezas, tiene que haber definitivamente en nuestras vidas integridad. Amén. Puro de corazón, que está ligado el uno con el otro,
el que no ha levantado su alma a cosas vanas, y esto tiene que ver con que no estamos, vamos a decir, no somos movidos por las circunstancias, sino que tenemos bien centrada nuestra vida, nuestro foco es Cristo. Y eso, que no ha levantado su alma a cosas vanas. Y el cuarto, Luis, que es ese punto para mí es importantísimo, no ha jurado con engaño. Es decir, es una persona cuya declaración sí es sí y no es no, porque sabe que todo lo que proviene después de esto es pecado. Sí, y esos dos últimos puntos de esta persona que Dios está utilizando, no los tocamos a profundidad en la última sección que tuvimos, pero es importante resaltar, en primer lugar, el que su alma no ha elevado a cosas vanas por una razón, y es que vivimos en un momento donde por la media, por las diferentes formas de publicidad se nos están creando necesidades que realmente no necesitamos. Veíamos como mucha gente dice, ¿cómo es que yo pude criar mis hijos sin un tipo de aparato? ¿Cómo pude crear este tipo de cosas? Y no es que tengamos ir en contra de los dispositivos, de los aparatos electrónicos, pero muchas veces están creando una necesidad en nuestras vidas que realmente no necesitamos. Yo recuerdo ver propagandas que decían que esto sí es vida, diciendo, y mentira, Cristo es vida. O sea, no es una bebida, no es un producto que te comes que se pueda llamar vida, lo que es vida es Cristo, y a través de esto. Entonces, necesidades que nos están trayendo a nuestra vida, y nuestra alma empieza a desear cosas en vez de desear lo que Dios está estableciendo para nosotros. Y como el Señor establece aquí, dice que una persona que no ha elevado su alma a cosas vanas, no la ha elevado a la idolatría, no ha empezado a ser idólatra, no la ha elevado y voy a usar esta palabra, a ser un flojo, a ser un haragán, ser una persona que entiende que va a ser útil, que entiende que la gente va a poder ver en él una persona que sabe que cuando llega a un sitio no es una carga, sino que es una bendición. Esa es una persona que no ha elevado su alma a cosas vanas. Me preocupa a veces cuando mucha gente llega a la iglesia para ser un objeto decorativo. Sí. O sea, ser alguien que se sienta, está allí y la gente sabe que está. Pero cuando somos gente que participamos y entramos para que la gente pueda recibir lo que Dios nos ha colocado en nosotros y ser ministrar a través de esto, nosotros entonces estamos siendo una gente que no ha elevado su alma a cosas vanas, que está empezando a hacer funcionar y su don o su capacidad dentro del cuerpo empieza a ser realmente lo que el cuerpo requiere. Tú sabes que esa frase que estás diciendo es una frase personalmente que a mí me alude bastante, y te voy a decir por qué. Justamente yo vengo de una generación, mi generación fue precedida por una generación donde la opresión ministerial a la mujer era extrema. Y la opresión ministerial en mi generación con las mujeres se manifestó entonces de esta manera, cuando solamente el nivel de servicio era para liderazgo medio. Y las mujeres que estaban casadas con ministros que lograban cierto nivel de popularidad o de ser mostrados, de tener cierta influencia, entonces se quedaban solamente como el elemento decorativo de ese ministerio. Y de hecho, la enseñanza que yo escuché por tantísimos años, que todavía es una enseñanza fuerte en muchísimas congregaciones en el siglo XXI, es que la mujer tiene que conformarse con su gran ministerio, es estar en casa y levantar hijos para Dios y cuidar a su marido. Cosa que yo estoy de acuerdo. ¿En qué sentido? Nosotras como madres tenemos un rol y como esposa tenemos un rol. Pero de allí a colocar a la mujer como un objeto decorativo. Entonces, cuando tú usas esa frase, para mí alude, porque una de las cosas que yo dije siendo muy joven es, yo me niego a ser un florero.
yo me niego a hacer un florero bonito en la que se pueda poner flores. Y yo decido en el nombre de Jesús hacer una diferencia. El no elevar el alma a cosas vanas implicaba en un momento para mí de mi vida, en medio de una generación. Recuerda que nosotros no tenemos, vamos a decir, a nivel de la cronológico, no estamos tan separados de los hippies, del tiempo rockero, o de los rebeldes comunistas. Exacto. No, entonces, era decidir que en Dios hacer una diferencia, y ese hacer una diferencia implicó para mí, personalmente hablando, no irme a ninguno de estos extremos y tener que buscar en el Señor, prepararme en todos los sentidos. Así que cuando hablamos aquí, pensando en esa experiencia, el no levantar nuestra alma a cosas vanas, tiene que ver, Luis, con una decisión radical en nuestra vida, porque la vida en todos los momentos históricos le ha presentado al individuo una manera fácil de vivir. Y con tristeza, yo puedo decirlo, lo vi en la universidad, lo he visto en la iglesia, lo he visto en familias cristianas, lo he visto en familias no cristianas, lo he visto en sistemas económicos, políticos, en sistemas sociales, sistemas de pensamiento, siempre los caminos alternos. Tiene que ver con llevar al individuo a, bueno, yo puedo lograr de esta manera fácil las cosas, y ponemos a un lado lo que es verdadero. El alma es donde yo me siento bien, para traer placer nada más a mi vida, para sentirme bien, para sentirme feliz, para sentirme contento, para sentirme en paz. Pero por eso la palabra idolatría es clave aquí. ¿A quién adoro? Y quién adoro va a formar mi carácter. Me convierto en quien adoro. Así es que como Dios no utiliza un varón en el género masculino, ni una hembra en el género femenino, sino que usa un vaso, como vaso, que no ha levantado su alma a cosas vanas. Puedo ser el espejo de alguien que ha formado mi carácter, porque ahora Él es mi naturaleza. Amén. Dijo Pablo, no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo en la fe y en la esperanza del Hijo de Dios. Y me gusta porque dice que el Hijo de Dios se dio a sí mismo, se entregó y nos dio el mayor ejemplo de vida. Sí, y esto me hace recordar algo. Cuando nosotros queremos alcanzar nuestro destino en Dios, por ejemplo, y mucha gente lo que hace es presenta que si te voy a hacer un survey de cuáles son tus destrezas. Te voy a hacer o va a un psicólogo cristiano y te dice, bueno, tu don es este. Desarróllate en este don. Pero en el Señor encontramos que Pablo dijo esto: cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Y lo que dice, y mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Qué tremendo. Cuando lo que quiero hacer ver con esto es que el alma, cuando se eleva a lo que Dios quiere, no está buscando un camino alterno o un camino fácil. A Jesucristo le ofrecieron caminos alternos. Estaba buscando el camino fácil, el alma. Ajá. Entonces, a Jesús le ofrecieron caminos alternos. Vinieron unos griegos, vino el mismo Pedro, le dijo, pero ¿para qué te vas a morir? Pero para traer salvación a toda la humanidad, Él tomó el camino difícil. La mayoría de nosotros nos gusta el camino fácil. Queremos un camino fácil. Pero la palabra nos dice que debemos tomar nuestra cruz diariamente y seguir a Jesús. Eso no habla de algo sencillo. Entonces, el que no ha elevado su alma a cosas vanas habla de una persona que está decidida a caminar el camino con todas las implicaciones que éste tiene de sufrimiento, pero a la vez de recompensa en Dios para su vida. Bueno, es que de hecho la teología moderna, lamentablemente, es una teología, bueno, los verdaderos teólogos, porque hay mucha gente que simplemente repite lo que escucha a otro decir, ¿no? Que tenemos mucho liderazgo repitiendo, como los loros, y por eso repiten tantas tonterías, porque no conectan una idea con la otra y no se dan cuenta que es excluyente. Pero en el caso en general de la teología moderna, es una teología que sacó a Dios del centro, es una teología que quitó la cruz, es una teología que
quitó el camino al Gólgota y que desapareció de nuestras Biblias el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Eso es algo que lo sacaron, porque la teología moderna es una teología que responde a un sistema de pensamiento presente que tiene que ver con que, bueno, si no me produce a mí bendición, si no me produce a mí gozo, si no me produce alegría, entonces no puede ser Dios. Y disminuimos a Dios a eso, a lo que yo digo, un San Nicolás. Sí, el grave problema es que cuando revisamos los movimientos filosóficos que han movido a las generaciones, encontramos un movimiento que empezó con un teólogo, Kierkegaard, Søren Kierkegaard, este sueco que trae y se considera el padre del existencialismo, y empieza todo este montón de filósofos a crear formas de pensar, algunos escritores, algunos artistas de diferentes áreas, a trabajar en esto. Pero lo más impresionante es que entonces en la década de los 60, década de los 70, la gente empieza a hablar es de que paz y amor, vamos a disfrutar, vamos a hacer las cosas, y empieza a crearse una cultura que se ha llamado hedonista, donde solo se busca lo que causa placer. Y eso se ha llevado aún a discusiones teológicas, donde decimos, bueno, para que esto sea de Dios tiene que causar placer. Y eso como que contradice, y si no porque en Dios no haya placer, sí, yo creo que en Dios hay placer porque Dios va a dar estas cosas, pero hay un proceso para alcanzar el máximo nivel de las cosas. Y eso lo vemos cuando estudiamos, por ejemplo, el refinamiento de la plata, que es algo con lo que Dios nos compara. Lo voy a refinar como a plata. Entonces, si nos va a refinar como a plata, lleva un proceso a través de un horno, donde tenemos que reflejar al platero en esa pieza de plata. O sea que hay que llegar a un nivel tal de pureza donde vamos a poder ser un reflejo claro de lo que es Cristo. Cuando el Señor habla ya en el libro de Segunda de Corintios, de que el poder en nosotros está en un vaso de barro para que el poder sea de Dios. Está hablando de un proceso donde está diciendo que cada día estamos puestos a muerte para que nosotros, la vida de Dios siempre se muestre a través de nosotros. Entonces entendemos que hay un proceso el cual nos va a permitir desarrollar realmente el carácter y la posición en el llamado que tenemos. Ahora, fíjate, tomando lo que dijiste, ¿no? de la filosofía existencialista, porque la filosofía existencialista nace a raíz de los estragos de la guerra. Ajá. Y fue una generación que quedó tan marcada por la guerra que este pensamiento encontró, por supuesto, lugar. Y de verdad, cuando uno estudia inicialmente, te das cuenta que no era malo. El problema es cuando nosotros empezamos a buscar, como dices tú, los caminos alternos. Apliquemos esto, por ejemplo, porque sería el equivalente a lo que Israel quiso hacer cuando sale de Egipto, de la esclavitud, ¿verdad? Y pasa al desierto. ¿Qué fue lo que ocurrió en los 2 primeros años? Se alejan completamente de Dios y deciden no subir al monte, no pagar el precio, porque ellos dijeron, es que nos vamos a morir. Nosotros no queremos, sube tú, Moisés, en otras palabras, muérete tú. Si no te mueren, si alcanzas a vivir, entonces dinos lo que Dios nos quiere decir y nosotros lo vamos a hacer, pero nosotros no nos queremos morir. En otras palabras, el deseo del corazón de Dios, por supuesto, sí es que seamos libres de los sistemas opresivos, que seamos libres de todo aquello que nos impide ser todo lo que Dios ha dicho que seamos, Amén. Pero en ningún momento es a través de asumir actitudes facilistas en nosotros. Y por el contrario, entonces nosotros vemos a Dios procesando una generación, tuvo que matar a toda una generación en el desierto para que una generación pudiera heredar, pudiera entrar a la tierra y fue una generación, Luis, que pudo tomar los territorios que el Señor les había asignado, primero a Abraham, se lo estableció también a Isaac, a Jacob y se los dio como una promesa y trayendo eso a nuestras vidas en este tiempo. ¿Cuál es la diferencia en nuestras vidas? La diferencia en nuestras vidas ha sido de que cuando han venido los caminos alternos que se nos han ofrecido, cuando ha venido el tiempo donde pareciera, bueno, por aquí pudiéramos hacer lo que estamos haciendo de manera mejor, más efectiva. Hemos decidido caminar en el propósito de Dios y a la manera de Dios. Y ser vasos
tú bien lo decías, ser vasos formados en las manos de Dios es una gran bendición, pero por supuesto es un proceso doloroso. Y lo más tremendo, que es una frase para mí clave, hierro se forja con hierro, diamante lo corta diamante. Ahora, mucha gente quiere ser flor, yo soy una flor en el jardín de Dios, pues la flor se marchita en la tarde. Yo quiero ser diamante. Amén. Pero me tiene que cortar diamante, una piedra tan dura como yo. Entonces, ¿quién eres tú? Yo creo que es un tiempo de que nosotros establezcamos identidad. Y yo creo que la puerta de Dios está siendo franca, pero para gente que entiende su identidad. Sí, entonces, fíjate que eso está en claridad con las dos frases que establece, ¿no? No ha jurado con engaño y no ha elevado su alma a cosas vanas. ¿Qué crisis ha generado, por ejemplo, toda esta filosofía existencialista en el mundo, que creó todas estas teorías psicológicas que se generaron y que no fueron aplicadas adecuadas? Fue dando a pie a una generación que se llamó la generación X, una generación que no sabía para qué estaban aquí, que no entendía, y por eso los mismos sociólogos le dan ese nombre, generación X. Que se perdió. Que se perdió prácticamente porque es una generación que no hizo nada. No hizo nada. La generación que los precede tuvo que tomar el rol de ellos y continuar por muchos años. No ha habido una generación de reemplazo para aquella cuando eso es necesario. ¿Y qué es lo que nos está estableciendo esto aquí? Cuando somos gente que vive de acuerdo a la que Dios está diciendo, que somos alma, que no eleva sus cosas, que no elevamos el alma a cosas vanas, está diciendo que somos gente que preparamos una generación para que nos releve. Preparamos gente en el liderazgo para que pueda avanzar y tomar el lugar. Y que no estamos siendo atacados de diferentes formas, sino que entendemos que el ataque va a venir, pero que vamos a proteger y a cubrir a tal forma a nuestra generación de relevo, para que esa generación de relevo pueda heredar a lo que nosotros hemos preparado para ello. Amén. Y yo creo que es importantísimo el hecho de preparar una generación. Y Luis, qué bueno saber que el Señor ha restaurado la paternidad en la iglesia, que estamos entendiendo el concepto de paternidad espiritual y verlo. En una ocasión enseñábamos acerca de la paternidad espiritual y tomábamos el modelo de Mardoqueo, un hombre que había sido impedido para tener simiente. Sin embargo, pudo verse a sí mismo proyectado en el futuro a través de una semilla que no venía directamente de él, pero que la asumió como suya. Y cambió no solamente el destino de esa muchacha, cambió el destino de la nación completamente. Y de allí quedó de manera perpetua la celebración de una fiesta, Purim, por 3 días, una celebración de una fiesta judía en recordatorio de que Dios liberó a una nación de un decreto de muerte a través de un eunuco que decidió ser padre espiritual y formar a una generación para que cumpliera su destino y su rol en Dios. Sí, fíjate que esto que les estoy diciendo de lo que tú estás estableciendo, fíjate que como lo ve Mardoqueo, el mismo Salmo nos dice, tal es la generación de los que le buscan. Esa generación de los que buscan el rostro de Dios, estamos llegando a un momento donde la generación que somos tiene que empezar en primer lugar a saber que tiene que preparar una generación. El error del existencialismo es que vive solo para el día. Dice cosas muy interesantes, cosas muy buenas, pero solo está preparando para una sola generación, la generación que está viviendo, no prepara para la generación venidera. Cuando el Señor es un Señor de generaciones, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de generaciones. Y podemos eso verlo a través de toda la palabra. Y entonces cuando él dice aquí, tal es esta generación de los que le buscan, de los que buscan el rostro de Dios, esa generación es la que necesitamos ser, una generación que no eleva su alma a cosas vanas, pero que tampoco vive con engaño ni jura sabiendo a ciencia cierta de que lo que está diciendo no es cierto. Como estamos cerca de terminar y estamos hablando específicamente de, así como Dios está abriendo puertas francas, somos la generación emergente para gobernar, pero no podemos gobernar si no
si no tenemos la marca de Cristo en nosotros. Y aquí se cumple lo que dice Pablo, cada uno a su orden, cada uno a su debido orden. Los que están caminando en el orden del primer Adán, quédense ahí. Pero los que están caminando en el orden del segundo Adán, entonces caminen de acuerdo a ese orden. Y el orden del segundo Adán es un orden que es espíritu vivificante. Y cuando hacíamos la pregunta en alguno de los programas anteriores, que viene el Señor y coloca a Ezequiel frente a aquel montón de huesos secos, frente a aquellas promesas muertas, frente a una realidad de muerte, que estaba tan muerto que estaba súper seco. Ya no había nada que hacer aparentemente. Y el Señor hace la pregunta. Y decíamos en esa ocasión, la pregunta de Dios ahora en este momento para nosotros frente a esta realidad que estamos mirando, naciones en desorden, naciones, en nuestro país está venezolano contra venezolano, en la iglesia dividida, naciones caminando abiertamente en contra de Dios. Y el Señor nos está diciendo, frente a estos huesos secos, ¿qué crees tú que va a pasar? ¿Tú crees, iglesia, hoy, del 2014, del siglo XXI, tú crees que pueden vivir? Y Luis, de una manera contundente, yo puedo declarar, de acuerdo al corazón de Dios, sí van a vivir. Sí van a vivir, porque la voz de Dios ha resonado en nuestros corazones y hemos decidido alinear nuestra declaración con la declaración de Dios y poder entonces profetizar sobre ese montón de huesos secos, sea lo que sea, y ordenar a que el Espíritu Santo de Dios venga sobre esto. Y que de la misma manera que el Espíritu Santo en el Génesis, en el principio, se movió para traer orden a la tierra y se movió para que de la nada se creara, de esa misma manera Dios lo va a hacer en este tiempo. Amén. Quiero invitar a nuestra audiencia, Luis, a que todavía nos sintonice. Tenemos algunos programas más, 2 o 3 programas más de esta serie, que vale la pena que los sintonicen, porque en este próximo programa vamos a tratar acerca de 2 enemigos específicamente que se colocan en la puerta. Si hay 4 puertas de oportunidad siendo abiertas, más nosotros levantados como una nueva generación, 2 enemigos específicos que tienen nombre, según la Biblia, para impedir que nosotros en estos días entremos a esas puertas. Exacto. Así es que queremos invitarte, porque tú no te puedes quedar sin el conocimiento, sin la revelación, de tal manera que camines en la bendición de Dios. Nuevamente, ahí están nuestros números de teléfono, puedes llamarnos, estamos a tu orden para contestar cualquier pregunta, para ser de bendición, y declaramos en el nombre de Jesús que no solamente tú como persona te alineas al orden de Dios y caminas de acuerdo al orden de Dios, sino que tú te conviertes en puerta de Dios, en casa de Dios, puerta del cielo, te conviertes en Betel para la gloria de nuestro Dios. Gracias, te esperamos en nuestro próximo programa. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. Las cosas que Dios nos está diciendo de manera muy enfática en este tiempo. Es muy claro cuando vemos a Daniel escudriñando las Escrituras y cuando vio delante de nosotros, sino poder aprovechar la oportunidad, como dice el apóstol. Somos agentes de transformación para la comunidad donde lugar. estamos. Eso, el propósito, por supuesto, entonces me lleva a responder y que ese Peniel me transforme a mí, que mi forma de caminar sea diferente, que mi estilo